Pues se conoce como Ley de Segunda Oportunidad a una reforma que se operó en la ley concursal en el año 2015, que introdujo, más que introducir, lo que hizo fue modificar la posibilidad que tienen los particulares, sean o no empresarios, de terminar liberándose de casi todas sus deudas. Lo que pasa es que aquí en el despacho, a la hora de hablar de segunda oportunidad, lo entendemos como un concepto más amplio y lo que hacemos es incluir un paso previo que nos parece muy importante, que es el intentar reordenar las deudas, y solamente en aquellos casos en los que no se pueden pagar porque los acreedores no aceptan el calendario de pagos que se les propone con o sin quita, es cuando el cliente, el deudor, puede optar a verse liberado de las deudas. Bueno, se pueden beneficiar de la ley de segunda oportunidad, de esos dos ámbitos a los que me refería, personas individuales, tanto si son empresarios como si no son empresarios. Esto es una cuestión que entendemos que es importante detallarla. Vale para empresarios y vale para particulares, tanto para la reordenación de las deudas como para, en el caso de que los acreedores no accedan a esa reordenación, para exonerarse, para librarse de esas deudas. Los requisitos que hay que cumplir básicamente para acceder a este mecanismo, en primer lugar, es tener diversos acreedores. Si solamente se tiene un acreedor, la vía no es la de la reordenación de las deudas a través de un acuerdo extrajudicial de pagos, o no hay posibilidad de exonerarnos de esa deuda que tenemos con un único acreedor. Por otra parte, hay una serie de requisitos técnicos, como puede ser, por ejemplo, el no haber sido condenado en los últimos 10 años por determinados delitos, en este caso delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad de los trabajadores, y, bueno, una serie de cuestiones técnicas que en principio se cumplen en la mayor parte de los casos. También, por ejemplo, para acceder a lo que sería la parte de la exoneración del pasivo, pues que el concurso no haya sido declarado culpable y demás. No obstante, lo básico es eso, tener diversas deudas, evidentemente no poder hacer frente a las deudas en la forma en la que está pactado contractualmente, es decir, yo debo, por ejemplo, 50.000 euros y los tengo que pagar en 3 años y no puedo. Otra cosa es que los pueda pagar en 10 años. Bien, pues diversos acreedores, deuda que no se pueda pagar y una serie de requisitos técnicos, entre ellos el no tener esos antecedentes a los que nos referíamos, pero en general los requisitos es raro el cliente que no cumple con ellos. Los créditos de derecho público, es decir, los créditos de las administraciones públicas que habitualmente son la agencia tributaria, es decir, Hacienda, la Tesorería General de la Seguridad Social, los servicios tributarios, en este caso del Principado, o cualquier deuda del ayuntamiento en el que residamos o por cualquier sanción, todas esas deudas, con la última modificación que ha habido en el mes de mayo, en cuyo proyecto en principio se preveía que se iban a poder exonerar los pagos de esas deudas, bueno, pues sucedió exactamente lo contrario. A día de hoy no es posible exonerarse de ese tipo de deudas, si bien todo apunta a que de cara al año que viene la legislación española se va a tener que adaptar nuevamente a la legislación europea y es posible que se introduzca un cambio en esa cuestión y se pueda uno terminar liberando de esas deudas, y eso la verdad que beneficiará a decenas de miles de personas que ahora mismo no se pueden liberar de esas deudas en mayor o menor cuantía que tienen. En el caso de los créditos con garantías, ya sea garantía hipotecaria, por ejemplo, un crédito de un vehículo que conste inscrita la reserva de dominio, ese tipo de créditos no se van a liberar de ninguna manera, porque precisamente lo que va a hacer es responder esa garantía que tenemos, ese inmueble, es decir, el piso, la casa o el vehículo. En esos casos no se libera jamás esa deuda, y si no se atiende esa deuda, pues efectivamente, como suele suceder cuando eso ocurre, la entidad prestamista va a ejecutar la garantía y, bueno, pues subastarán el piso o nos quitarán el coche, porque esas deudas no se eliminan de ninguna manera a través de este mecanismo. Precisamente la primera pregunta que nos hacen los clientes que vienen al despacho con un problema de este tipo es justamente no cómo puedo liberarme de las deudas, sino cómo puedo hacer para pagar mis deudas. Es decir, quiero pagar, pero no puedo hacerlo
en los plazos en los que está marcado en los contratos porque no me alcanza el dinero para ello. Entonces no hay problema en ese sentido, y por eso nosotros entendemos, dentro de lo que llamamos segunda oportunidad, que debe darse ese paso previo, que es tratar de alcanzar un acuerdo con los acreedores. Y ahí la ley nos ofrece la posibilidad de plantear calendarios de pago de hasta 10 años, pagando sin intereses, incluso planteando quitas que se proponen de acuerdo a los ingresos que tiene el deudor, restando los gastos habituales. Y esa es la manera de tratar de pagar. Y precisamente solamente cuando los acreedores no aceptan esa propuesta de pagos es cuando nosotros, por lo menos tal como lo planteamos, accedemos a que el cliente se vea liberado de las deudas. Es decir, nosotros solamente solicitamos la liberación de las deudas una vez que queda claro que son los acreedores los que no quieren acceder a ese plan de pagos que les proponemos. Bueno, en cuanto al tipo de supuestos que nos encontramos, la verdad es que es muy variado, aunque hay una serie de ellos que se repiten con bastante frecuencia. Aunque pudiera pensarse que este procedimiento está enfocado a empresarios individuales o personas que tenían alguna sociedad que fue mal o le fue mal la actividad al empresario autónomo, sí que es verdad que tenemos clientes en esa categoría, pero la mayoría de los clientes son clientes particulares, que no han sido jamás empresarios ni han desarrollado ninguna actividad económica. Pero, ¿qué les ocurre? Pues que no pueden pagar sus deudas. ¿Por qué? Pues porque tienen dificultades económicas. ¿Y de dónde derivan esas dificultades económicas? Pues aquí hay una gran variedad de supuestos. Pues, por ejemplo, gente que ha perdido el empleo, gente a la que le han reducido los ingresos porque ya no gana lo mismo, pues, desde estar en un ERTE o porque le han reducido la jornada, gente que se ha divorciado o se ha separado y entonces los ingresos que antes tenía pues ahora son menos y los gastos incluso se han multiplicado. También tenemos casos de personas que han avalado a un familiar o gente que ha tenido una desgracia como puede ser una enfermedad grave que les ha hecho incurrir en una serie de gastos, y luego también otras enfermedades como pueden ser adicciones, en algunos casos a la bebida, y en otros casos, y cada vez con más frecuencia, nos encontramos casos de ludopatía, y específicamente ludopatía a través de Internet. No, el trámite la verdad que no es nada complejo, y la verdad que el particular participa bastante poco en el trámite. En la parte que más participa es precisamente en la recolección de todos los documentos que nos tiene que aportar, que son muchos, pero son sencillos de conseguir. Por lo demás, el trámite es sencillo, nos encargamos evidentemente nosotros de todas las acciones que hay que llevar a término, y en cuanto al plazo, desde que iniciamos el trámite del expediente hasta que se termina, en una media de 6 meses está resuelta. A veces es un plazo más corto y otras veces un poco más, pero la media está en 6 meses. Hasta este momento nosotros podemos decir que siempre ha salido bien la tramitación de este tipo de procedimientos, al menos en nuestro despacho. Bien porque hemos conseguido que los acreedores acepten la propuesta de pagos a la que se puede ajustar el cliente, o bien porque, no habiéndola aceptado, el cliente termina exonerándose del pago de las deudas. Ya digo, no hemos tenido problemas, entiendo que en el resto de despachos tampoco, no es porque nosotros seamos especiales, porque, como decía antes, no requiere unos trámites complicados y los requisitos son sencillos de cumplir, y es por eso, y también por la publicidad que de esto se va haciendo, sobre todo en las redes sociales, porque así nos lo transmiten los clientes, que hay un aumento exponencial. Mes a mes se nota un incremento muy notable de las consultas que tenemos y de los contratos que en este sentido hacemos con los clientes, y cada vez se ve que el interés de la gente por este asunto aumenta mucho, y sobre todo en comparación con hace unos años donde la gente prácticamente ni siquiera creía que esto fuese posible. En cuanto al coste del procedimiento, claro, nosotros podemos hablar de nuestro despacho, desconocemos cómo funcionan en otros despachos, aunque suponemos que el funcionamiento es similar. A nosotros, y así se lo trasladamos a los clientes,
no nos preocupa tanto el cuánto cuesta, que sí es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que quien necesita de este procedimiento precisamente no anda muy abundante de dinero, sino que a nosotros lo que más importante nos parece es la forma de pago. Entonces, en cuanto a la forma de pago, nosotros aquellos pagos referidos a otros profesionales que intervienen, notario, mediador, procurador, hacemos un pago escalonado en los primeros meses. El resto del pago, que sería, por decirlo así, nuestros honorarios, lo negociamos en cada caso, y hay casos que nos pagan en 3 meses y hay casos que nos pagan en 18 meses. Nosotros, de media, porque todo depende del importe global de las deudas, pero estamos hablando de unos 2.300 euros más IVA. Pero insisto, no es tanto el coste en sí, sino sobre todo la forma de pago, porque hemos notado que eso a la gente lo que le importa es poder pagarlo. Y evidentemente también que no sea un coste muy elevado, y entendemos que por lo menos en nuestro caso no debe ser muy elevado cuando no hemos tenido, que sepamos hasta la fecha, ningún cliente que nos haya dicho no os puedo contratar porque el coste que me planteáis no llego a él.